Bueno, imaginemos por un momento que la entidad bancaria, donde uno guarda el dinero de su negocio, impusiera una norma, digamos, inquebrantable. Ujú. Una regla que te obliga por ley a vaciar la cuenta de la empresa. O sea, a descapitalizarla hasta el último céntimo cada 31 de diciembre. Una locura, vamos. Totalmente. Da igual si hay falta de liquidez para enero o si hay facturas pendientes, a cero. A ver, suena a descalabro financiero absoluto, ¿verdad? Sí, sí, suena a que te quieres cargar tu propia empresa. Pues aunque parezca mentira, durante años, miles de empresarios extranjeros con negocios en Estados Unidos hicieron exactamente eso. Y lo hacían aterrorizados por un mito fiscal que, bueno, se extendió como la pólvora. Y fíjate que lo hicieron convencidos al 100% de que estaban cumpliendo con la legalidad más estricta, cuando la realidad es que estaban dinamitando el flujo de caja de sus propias compañías. Y bueno, la inmersión de hoy va precisamente de eso, de cómo se ha desmontado por fin una de las leyendas urbanas más costosas del mundo empresarial internacional. Eso es. Para el análisis a fondo de hoy, hemos puesto sobre la mesa un conjunto de fuentes que es muy revelador. Tenemos la normativa histórica de la IRS, o sea, la Agencia Tributaria Estadounidense, también análisis detallados de firmas de asesoría especializadas como LLC Expertise, y bueno, la joya de la corona. El documento definitivo, sí. Exacto. El documento que ha cambiado las reglas del juego. Son las nuevas instrucciones del modelo 5472 preparadas para la temporada de impuestos. Así que nuestra misión hoy es desentrañar cómo este texto oficial ha derribado años de desinformación sobre las famosas LLC de propiedad extranjera. Y si me permites, una aclaración terminológica muy rápida antes de arrancar con el meollo. Claro, dime. En algunos foros, y también en algunos de los textos que hemos analizado, se refieren a ellas como irregulated entities. Pero el término legal correcto en Estados Unidos, el que de verdad manejan los especialistas, es disregarded entity, entidades excluidas o ignoradas a ciertos efectos fiscales. Vale, ignoradas. Y esa distinción es importante, ¿no? Vital, porque precisamente de esa palabra, de ignorada o disregarded, nació todo este caos monumental. Si analizamos la narrativa que ha dominado el sector en la última década, vemos que estuvo monopolizada por la afirmación categórica de ciertos asesores. Asesores a los que las fuentes tachan de vendehumos directamente. Tal cual, vendehumos. Y estos perfiles sostenían que todas estas LLCs, sin excepción, actuaban bajo un principio de transparencia fiscal absoluta. Vale, frena ahí un momento porque antes de hablar de la trampa creo que deberíamos explicar el concepto. Porque a ver, si alguien escucha transparencia fiscal, suena a algo positivo. Suena a que el gobierno, no sé, te lo pone fácil y no hay cosas ocultas. En una LLC estadounidense estándar de residentes allí, ¿qué significa realmente que la empresa sea transparente o pass-through? Pues en su estado natural, para un residente fiscal en Estados Unidos, significa simplemente que la LLC en sí misma no paga impuestos a nivel corporativo. Vale, Por ejemplo, la empresa genera, digamos, $100.000 de beneficio. Pues la agencia tributaria ignora a la LLC como sujeto que deba pagar ese impuesto. y en su lugar, ¿qué pasa con ese dinero? Esos $100.000 fluyen directamente a la declaración de la renta personal del dueño. O sea, la empresa es como un cristal transparente. El que paga los impuestos, a fin de cuentas, es el individuo físico. Vale, hasta ahí todo tiene muchísima lógica. El problema, y aquí es donde las fuentes nos muestran cómo se llegó a retorcer el concepto de una manera casi enfermiza, es cuando coges esa misma regla y la aplicas de forma automática a un propietario extranjero, alguien que vive a miles de kilómetros en otro país y que no tiene presencia física ni operaciones dentro de Estados Unidos. Exacto, ahí está la clave. Estos charlatanes vendieron la idea de que esa transparencia fiscal aplicaba de manera idéntica al propietario no residente. La teoría, la pamplina que propagaron, era que la totalidad de los beneficios de la empresa se traspasaba mágica e inmediatamente a la persona física internacional cada 31 de diciembre. Madre mía. Sí, sí. Y para demostrar, entre comillas, ante su país de origen que ese dinero ya era del dueño personal, les decían a los clientes que tenían la obligación legal ineludible de transferirse todo el saldo a sus cuentas personales en Europa o en Latinoamérica antes de que acabara el año. O sea, dejar la cuenta bancaria de la LLC a cero, literalmente. A cero, sí, sí. Pero, a ver,
Yo me pongo a pensar en la lógica empresarial básica y vaciar las cuentas es un suicidio. Es como tener una hucha de cristal y que unos supuestos expertos te convenzan de que es obligatorio romperla a martillazos en Nochevieja, para luego intentar pegar los trozos el 1 de enero. Es una analogía perfecta. Es que, ¿cómo se supone que un negocio va a sobrevivir a imprevistos? Cualquier negocio necesita fondo de maniobra o working capital. Si hay que pagar servidores en enero o previsiones de marketing y de repente te obligan a enviar todo el dinero a tu cuenta personal, Te quedas sin margen de maniobra, claro. tranquilamente guardado en su empresa en Estados Unidos para reinvertirlo, es un despropósito absoluto. Forzaban a la gente a mandarse la liquidez el 31 de diciembre, pagar a lo mejor un 40 o 50% de impuestos en su país de origen. Para que luego el 2 de enero tuvieran que hacer una aportación de capital de vuelta a la LLC solo para poder pagar las nóminas. Es que es de locos. Una locura. Y cito textualmente de las fuentes, la definición perfecta de una atrocidad financiera. Eso es exactamente lo que ocurrió. Y claro, uno se pregunta por qué emprendedores muy válidos e inteligentes cayeron en esta trampa. Y la culpa principal la tiene un texto legal que entró en vigor por allá en 2017, la famosa Regulación 6038. Ah, vale. La regulación 6038. Las fuentes la señalan como la caja de Pandora, el origen de todos los males. Pero, ¿qué es exactamente este texto y por qué generó tanto pánico de repente? Pues para entender el pánico hay que mirar el contexto. En 2017, Estados Unidos decidió endurecer bastante sus medidas contra el lavado de dinero y la evasión fiscal internacional. Esta regulación 6038 no cambió para nada cómo se pagaban los impuestos, eso se quedó igual. Lo que cambió fue cómo se reportaba la información. Ujú. Introdujo la obligación de que estas LLCs de un solo dueño extranjero presentaran un formulario informativo específico, el ya mencionado modelo 5472. Vale, un modelo para dar información. Eso es, solo para detallar quién era el dueño final y qué transacciones económicas ocurrían entre la empresa y él. Pero el problema gordo es que el texto de esa sección 6038 es burocracia pura. Es densa, enrevesada. Es que me imagino que mezcla términos de control corporativo con obligaciones de reporte, sin aclarar bien en ningún lado las implicaciones reales de los impuestos netos. Totalmente. Es un laberinto. Es como, fíjate, es como intentar leer el manual de instrucciones de un reactor nuclear, pero además escrito en un idioma que no dominas. A ver, es lógico que el pánico se apodere de cualquiera. Es un muro impenetrable de jerga legal. Y claro, cuando el reglamento es tan inaccesible, ¿quién toma el control de la narrativa? El que grita más fuerte en Internet. Exacto. Los charlatanes se convierten en los guías. Y el miedo a lo desconocido, más si hablamos de la agencia tributaria más poderosa del mundo, pues hizo que los propietarios extranjeros se aferraran a la respuesta fácil de, mira, vacía las cuentas, paga en tu país y así no tendrás problemas con los americanos, en lugar de sentarse a descifrar la normativa. Y ese vacío de comprensión fue letal. Letal. Se confundió de forma muy burda la obligación de reportar que existía un dueño extranjero con la obligación de tributar como si ese dueño estuviera sujeto a las mismas reglas de transparencia que, no sé, que un ciudadano que vive en Texas o en Florida. Desde 2017 se instauró este reinado de confusión y miedo, y se cobró muchísimas víctimas. Víctimas en forma de facturas fiscales gigantescas e innecesarias en los países de residencia de quienes nos escuchan. Exactamente. Pero bueno, toda esta pesadilla, este mito de tener que dejar la cuenta a cero obligatoriamente, acaba de recibir el golpe de gracia. Y a mí lo que me resulta fascinante de este análisis es que la solución no ha venido de una nueva ley espectacular ni de una sentencia del Tribunal Supremo supercompleja. Ha venido de algo mucho más mundano, pero, oye, definitivo. Un manual de instrucciones. Efectivamente, de unas instrucciones. Si nos vamos al núcleo duro de nuestro análisis de hoy, vemos que el veredicto definitivo lo ha dado el mismísimo IRS, y lo ha hecho simplemente actualizando y clarificando las instrucciones de llenado del formulario 5472, preparadas para la nueva temporada fiscal de 2025. Ujú. Las firmas especializadas han analizado este texto con lupa, y lo que emerge es, por fin, una descripción cristalina de cómo actúa tributariamente una de estas entidades. A ver, entonces, ¿qué dicen exactamente esas instrucciones nuevas para lograr desmontar un mito tan arraigado de casi una década de antigüedad? Pues hay una frase que es lapidaria en esas instrucciones.
Marca un antes y un después. Establece que, a efectos de este reporte, la entidad estadounidense de propiedad extranjera se trata como una entidad separada de su propietario y será clasificada como una, atención a la palabra, corporación. Ostras, un momento, espera, frena ahí, porque aquí es donde me surgen las dudas. Y si cualquiera que tenga una LLC escucha de repente la palabra corporación, le van a entrar sudores fríos. Es comprensible, sí. A ver, vamos a empujar un poco esta idea para que quede clara. En el sistema fiscal de Estados Unidos, las corporaciones puras, las famosas C-Corps, pagan el impuesto de sociedades, el Corporate Tax, que actualmente ronda el 21% a nivel federal. Así es. Entonces, si el manual de la IRS clasifica de repente a la LLC como una corporación, ¿me estás diciendo que ahora los propietarios extranjeros tienen que empezar a pagar ese 21% de impuestos sobre sus beneficios allí en Estados Unidos? Porque, a ver, eso asustaría a cualquiera y echaría por tierra casi toda la ventaja de tener una empresa allí. Claro, es una reacción totalmente lógica. Es el primer miedo que surge. Pero la respuesta es no. Y esta es la pieza del rompecabezas que la mayoría de los asesores malos no sabían encajar. La genialidad técnica de este asunto, y lo que clarifica por fin el texto, es que la LLC es clasificada como corporación únicamente a efectos del cálculo y de la atribución del beneficio. Vale. Pero el origen de esos beneficios es lo que sigue dictando si pagan o no impuestos en Estados Unidos. Vale. Explícame un poco más ese mecanismo del origen. Pues mira, si la LLC no tiene presencia física en suelo estadounidense, es decir, no tiene oficinas, no hay empleados allí, ni operaciones físicas sobre el terreno, sus ingresos se consideran ingresos de fuente extranjera, o Foreign Sourced Income. Y Estados Unidos, por norma general, y simplificando mucho, no cobra su 21% corporativo sobre los ingresos de fuente extranjera de un no residente. Por lo tanto, tu LLC es tratada como una corporación para crear un muro legal entre tú y el dinero, pero sigue teniendo cero obligaciones fiscales dentro del país por no tener ese nexo físico. Ah, vale. O sea, lo que la IRS te está diciendo en plata es: te veo como una entidad corporativa totalmente separada de tu dueño personal, el dinero se queda dentro de la empresa y yo no asumo que ese dinero salta mágicamente a tu bolsillo. Ostras, claro, ahora me empieza a encajar todo. O sea, a efectos tributarios, este tipo de corporaciones no son entidades transparentes en absoluto. Exacto, para nada. A ver, necesito visualizar esto con una analogía, porque creo que ayuda mucho. Pensemos en una inmensa presa de agua construida en medio de un valle. Ujú. El agua que fluye y va llenando el embalse son los beneficios económicos, el dinero que genera el negocio durante el año. Me gusta. La presa sirve fenomenal para entender el mecanismo, pero hay que añadir un detalle vital respecto a lo que hablábamos del origen del agua, ¿no? A ver, El gobierno de Estados Unidos no te cobra por el agua almacenada en ese embalse. Porque, siguiendo con tu ejemplo, es un agua de lluvia que ha caído fuera de las fronteras del país. Es fuente extranjera. ¿Vale? ¿Correcto? Pero claro, el problema era que el país de origen de la persona, ya sea España, México o Colombia, estaba intentando cobrarle impuestos a esa persona como si la presa directamente no existiera. Como si fuera transparente. claro, asumiendo que toda el agua inundaba el valle personal del dueño de golpe cada diciembre. Exactamente eso. En el mito de la transparencia fiscal, el vendehumos de turno te decía que el muro de hormigón de la presa era una ilusión óptica y que el 31 de diciembre toda el agua caía en tus bolsillos, obligándote a pagar impuestos personales por ella. Sí, sí. Pero ahora, con estas nuevas instrucciones del formulario 5472, es como si el mismísimo director del IRS hubiera plantado un cartel gigante en el muro que dice: oye, que la presa es sólida, es de hormigón armado y se llama corporación. Totalmente. El agua, que son los beneficios, llega al embalse y se queda acumulada allí de forma segura y 100% legal. Está retenida. Correcto. De ahí el concepto financiero de beneficios retenidos. Y esa agua acumulada solo va a fluir hacia el valle, es decir, hacia el bolsillo personal del individuo, si ocurre una acción muy concreta y deliberada. Y esa acción, entiendo, es que el dueño, como administrador, decida ir y accionar el mecanismo para abrir las compuertas. Lo que en el mundo financiero sería aprobar un reparto de dividendos, ¿no? Eso es. Si el dueño decide que no quiere abrir las compuertas este año, porque, no sé, prefiere acumular agua para construir un proyecto mucho mayor al año siguiente, pues las compuertas se quedan cerradas.
No hay evaporación mágica ni transferencia forzada. Exactamente. La decisión de distribuir esas ganancias recae única y exclusivamente en la empresa, en su función corporativa. Y si no hay una distribución formal de dividendos, pues no hay flujo de dinero al propietario. Así de simple. Esto destroza, pero vamos, por completo el argumento de los que aseguraban que había que descapitalizar las cuentas a la fuerza. Claro, es que menuda diferencia. Según el análisis de nuestras fuentes, quienes obligaron a sus clientes a cometer esas atrocidades financieras demostraron un desconocimiento, pero de verdad profundísimo, de cómo operan las entidades separadas y las fuentes de ingresos en el código fiscal de allí. Entonces vamos a bajar todo esto a la tierra, a la realidad del día a día. Imaginemos a un consultor, una agencia de marketing o alguien con un negocio de e-commerce que nos esté escuchando ahora mismo y tenga una de estas estructuras. Más allá de, bueno, la obvia victoria moral de poder llamar al antiguo asesor y decirle «te lo dije», ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque el alivio psicológico tiene que ser monumental, pero el impacto en los números reales del negocio es aún mayor, ¿no? Es que el impacto principal es la recuperación total del control de tus finanzas. Al confirmarse que no eres una entidad transparente, la regla operativa se vuelve sencilla y sobre todo liberadora. Si tú como empresa no haces una distribución de beneficios a tu cuenta corriente personal, simplemente no tienes ninguna obligación de declarar ni de tributar por esos fondos en el impuesto sobre la renta de tu país de residencia. Claro, porque en la inmensa mayoría de los sistemas fiscales el hecho imponible para una persona física nace en el momento de la percepción. O sea, si vivo en Europa, la agencia tributaria me va a exigir su parte cuando el dinero realmente es mío, cuando se integra en mi patrimonio personal. Eso es. Mientras ese dinero esté blindado dentro de la corporación extranjera, que está legalmente reconocida como una entidad separada, nuestra presa con las compuertas bien cerradas, pues ese dinero es patrimonio puro de la empresa, no del individuo. Así es, no tiene más vuelta de hoja. Si la compañía decide retener, pongamos, esos $100.000 para poder contratar a 3 personas más el año que viene, o para invertir en una nueva plataforma de software, o simplemente porque se quiere crear un colchón de seguridad ante posibles crisis mundiales, pues no se genera ningún hecho imponible en tu país. Ninguno. Has recuperado el control. Has recuperado, fíjate, la herramienta más poderosa de crecimiento que existe en la gestión de empresas. La capacidad de reinversión bruta, sin pasar por la mordida de los impuestos personales primero. Todo este blindaje, esta tranquilidad legal, que antes parecía solo un debate de foros, ahora está documentada explícitamente en esas instrucciones oficiales del modelo 5472. O sea, ya no es una teoría rebuscada de un par de abogados, es el manual oficial de la Administración Tributaria. Es que, claro, cambia el paradigma por completo. Y fíjate, este es el argumento central con el que cierran los informes de las firmas de asesoría que han estado analizando este fenómeno. De hecho, firmas como LLC Expertise, que leyendo los historiales parece que fueron de las pocas voces en el desierto que mantuvieron esta postura de calma y cordura desde el principio, están planteando un escenario súper interesante para el futuro cercano. Sí, su postura ahora mismo es muy asertiva. Argumentan que ahora que el ruido y esa neblina de desinformación han sido disipados por un documento oficial inapelable, pues que este año 2026 se presenta como el momento ideal, el momento cumbre para la internacionalización de negocios online. Totalmente. Invitan a abrir este tipo de LLCs precisamente para disfrutar de esa libertad fiscal y operativa que siempre ha ofrecido Estados Unidos. Y lo hacen basándose en que, por fin, se ha eliminado el margen de duda. Claro, es que la seguridad jurídica ya no depende de la interpretación de un gurú de turno en un hilo de comentarios en Internet. Depende del texto de la propia autoridad. Y a ver, la seguridad jurídica es sin duda el mayor activo intangible que puede tener alguien con una empresa. Desde luego. Operar cada día sabiendo que tus reservas de capital están protegidas legalmente. Que no vas a ser forzado a vaciar las cuentas en diciembre por una especie de obligación burocrática inventada. Eso te permite por fin pensar a largo plazo. Te permite construir una empresa de verdad sólida. Y no solo un procesador de pagos glorificado que, pues eso, que se resetea a cero cada enero. Y fíjate, esto nos lleva a una reflexión un poco más profunda sobre cómo consumimos y damos por buena la información técnica hoy en día. Si hacemos un repaso rapidísimo de los grandes hallazgos de este análisis, vemos que la secuencia de los hechos es de manual. A ver. Primero, tenemos una normativa, la Regulación 6038 en 2017, que genera un vacío informativo brutal por su enorme complejidad. Segundo,
Ese vacío es aprovechado y llenado rápidamente por supuestos expertos que se inventan, literalmente, el mito de la transparencia fiscal obligatoria y la necesidad de descapitalizar la empresa cada año. Sí. Y tercero, y lo más relevante hoy, el fisco americano entierra oficialmente ese mito en la nueva temporada fiscal. Deja por escrito que las entidades de dueños extranjeros son corporaciones, entidades separadas que retienen su capital y que solo reparten dividendos si hay una decisión proactiva de hacerlo, blindando al dueño ante facturas fiscales prematuras en su casa. O sea, el muro de la presa aguanta. Ni más ni menos. A nivel empresarial, sobre el peligro tan grande que tiene tomar decisiones movido por el pánico. Y la importancia que tiene ir a buscar la fuente original de las cosas. Por muy aburrido o denso que parezca un documento legal, la verdad siempre está ahí, en comprender el mecanismo real y no en hacerle caso al que monta el vídeo con más exclamaciones en Internet. Totalmente de acuerdo. Y mira, esto me deja con un último pensamiento. Una idea para que cualquiera que nos escuche la deje madurar después de terminar esta inmersión. Hemos estado diseccionando cómo una falta de claridad inicial sobre un texto burocrático permitió que durante casi una década miles y miles de personas perjudicaran el crecimiento de sus propias empresas. Sí. Y lo hicieron rompiendo su propia caja fuerte cada 31 de diciembre, por puro terror. Si una narrativa tan destructiva pudo disfrazarse de ley indiscutible durante todo este tiempo, frente a gente formada, gente de negocios, Gente brillante, sí. gente brillante, exacto. Entonces, ¿qué otras reglas intocables del mundo financiero, de los impuestos o de cómo se debe gestionar una empresa, que hoy damos absolutamente por sentadas, podrían ser en realidad simples ecos de un rumor malinterpretado? Quizás solo estén ahí, acechando, esperando a que alguien finalmente pierda el miedo, abra el manual de instrucciones original y descubra que nos han estado contando otra película.